Este es el iPhone 14 Pro Max y llevo casi un año utilizándolo, y aquí te voy a comentar mi experiencia con él y si te conviene o no comprarlo. Bienvenidos a Brian Tech News, tu lugar para hablar de tecnología y cultura digital, y como pudieron ver en la intro, el día de hoy vamos a estar hablando del iPhone 14 Pro Max, pero antes les quiero decir que yo pasé del XR al iPhone 14 Pro Max, así que vamos a hacer igual una comparativa de por qué me cambié del iPhone XR al actual iPhone 14 Pro Max. El principal motivo por el cual me cambié al iPhone 14 Pro Max es que, como soy periodista y creador de contenido, necesitaba un dispositivo que me diera todo, me diera una batería que durara todo el día, unas aplicaciones que estuvieran optimizadas y sobre todo tuviera una buena imagen. Así que aquí te lo voy a contar todo. En cuanto al diseño del iPhone 14 Pro Max, es un diseño sumamente elegante, y más que hablar de especificaciones, es como yo lo he utilizado, con unos bordes de aluminio que le dan ese toque también de elegante y duradero, que es lo que te promete Apple al comprar este nuevo modelo, en el que te dicen que la pantalla es más resistente y también las cámaras, que no necesitan una protección especial de la mica. En cambio, tengo el iPhone XR, que también lo ocupo sin mica, y como pueden ver, la cámara está trizada, tuvo un pequeño golpe y se trizó absolutamente toda, y lo que también me hizo cambiarme al iPhone 14 Pro Max, porque necesitaba nuevas cámaras, y las nuevas cámaras de iPhone, que me permite también grabar hasta en 4K en 30 FPS, me ha permitido crear contenido digital y crear contenido en redes sociales de una forma que antes no lo había podido lograr. En cuanto a su pantalla, también tiene una pantalla de 6,7 pulgadas y de 120 Hz de refresco, lo cual cambié desde el iPhone XR al iPhone 14 Pro Max y se nota la diferencia. Y respecto al Dynamic Island, que es algo que iPhone quiso implementar en estos modelos Pro y Pro Max, sinceramente creo que no lo han sabido aprovechar, y si tú me dices que eso es la diferencia con el iPhone 14 normal y el iPhone 14 Pro, no encuentro que esté justificado el cobro, al menos por el momento. Yo espero que ahora, con las nuevas actualizaciones de iOS 17, se implementen de mejor forma el Dynamic Island. Ahora les voy a mostrar un poco cómo es el diseño de la cámara y cómo es la interfaz. Podemos ver, ahora está con el gran angular de 0,5, y si lo ponemos en 1 se va acercando más sin perder la calidad. También podemos llegar hasta un 3, que eso nos da esta nitidez a la hora de fotografiar cosas que las tenemos lejos. Podemos ver también que la calidad no se pierde en ningún momento, y eso que estoy grabando la pantalla y ahora estoy grabando también, entonces el rendimiento no pierde calidad. Ahora les voy a mostrar el modo foto. Aquí vamos a sacar una fotografía como se ve a la luz natural, sin ninguna edición. También tenemos el 0.5, que es esto, que podemos ver que también, igual que como lo mostré en el video, no pierde calidad, y el 3 a la hora de sacar fotografía ayuda también enormemente a quienes creamos contenido. Vamos a sacar una foto y después se la muestro editada y sin editar. También existe un modo cine, en donde lo principal, me va a poner en modo selfie, es que, si pueden ver, atrás se ve un poco borroso, que eso ayuda igual a generar ese efecto de cine. Graba a 4K, a 30 FPS está grabando, y también existe un modo cámara lenta que también graba en HD a 120.
Vamos a poner el modo cine. Vean cómo graba. Respecto también a la velocidad en cuanto abre las aplicaciones, no he tenido ni un problema, y también hicimos una comparación, abre de una forma rápida las aplicaciones y no se ha pegado en ningún momento. Respecto a la pantalla y el rendimiento, lo que ya dije, lo más destacable es una pantalla que tiene un refresco de 120 Hz y que totalmente se nota la diferencia con el otro dispositivo que tenía, que era el XR, y también el Always On Display, que está siempre prendido, que yo no lo ocupo, fue novedad al principio, pero no lo ocupo y no lo suelo utilizar. Otro apartado importante en cuanto al rendimiento del iPhone 14 Pro Max y por qué me lo compré fue porque la batería me iba a durar más que el iPhone XR, que me duraba apenas la mitad de la jornada, y con el con el iPhone 14 Pro Max me dura al menos 2 días si lo mantengo con un uso diario normal. Eso sí, se reduce si estoy grabando contenido o video. Otro apartado, eso sí que me ha preocupado, es la capacidad máxima que tiene hoy en día el iPhone a un año de tenerlo, que es un 90%. Es algo que muchos han reclamado, de que un dispositivo nuevo y un dispositivo tan caro como es el iPhone 14 Pro Max tenga a esta altura un año, ni siquiera un año, casi un año, un 90% en la capacidad máxima de su batería. Y eso esperemos lo solucionen con el iPhone 15 y el 15 Pro Max. Y a modo de conclusión final, puedo decir que el iPhone 14 Pro Max fue una compra acertadísima para lo que yo hago, al menos para que es la creación de contenido, el ser periodista y el estar moviéndome para allá y para acá. En este año, como pueden ver, no he tenido ningún problema, como también les mostré, y eso es bastante bueno, excepción de lo que es el 90% de la batería. Yo recomendaría el iPhone 14 Pro Max a un año de su utilización. Y bueno, si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y comentarme también tu experiencia que tienes con el iPhone 14 Pro Max o el iPhone que tienes y qué esperas de la próxima línea de iPhone.